Como sabemos, nuestro gran escritor César Vallejo alcanzó la fama universal con sus grandes obras como lo son Los Heraldos Negros o Trilce, o por sus contundentes relatos como lo son Paco Yunque o El Tusteno. Sin embargo, en su obra teatral, Lockout es muy importante, ya que es una obra de corte social que nos muestra de manera impresionante la realidad vivida en esta época, como lo es la explotación laboral, reflejada no solo en Francia, sino también en todos los rincones del mundo. Como vallejianos que somos, es muy importante conocer el verdadero mensaje de esta obra y comprender que su legado no solo se queda ahí, sino que también debemos aplicarlo en nuestras enseñanzas y en nuestra vida diaria. La explotación laboral es una acción lamentable que vulnera y afecta a millones de personas alrededor del mundo. Está ligado a problemas relacionados con la economía y la baja calidad de vida en algunos países. Es así que esta es una actividad que afecta especialmente a los estratos sociales bajos. La falta de oportunidades, las políticas, las garantías que ofrecen o que no ofrecen los estados a sus ciudadanos son uno de los principales causantes para que las personas decidan emigrar a otros países, ya sea legal o ilegalmente, en búsqueda de mayores oportunidades de trabajo o incluso llegar a aceptar cualquier empleo con tal de subsistir. En este aspecto, se considera que la explotación laboral es el principal desencadenante para la vulnerabilidad de los derechos humanos. Es así que en la obra Lockout, escrita por Vallejo en 1930, trata de ver la realidad que se estaba viviendo en esa época, que era precisamente la explotación laboral en Francia. La obra, como sabemos, se trata principalmente de dos bandos, de las personas obreras y de los jefes. Esta obra se trata principalmente o quiere dar el mensaje de la igualdad y justicia para la humanidad, de que nosotros, si bien es cierto que necesitamos un trabajo, debemos hacer valer nuestros derechos. Es así que en esta obra se plasma en sus 5 escenas cómo es que los trabajadores hacen una huelga para hacer valer sus derechos. La explotación laboral en Francia en el siglo XX. En el presente trabajo hablaremos acerca de la explotación laboral en Francia en el siglo XX, vivida por los inmigrantes españoles, sus condiciones en las que se encontraban para obtener un trabajo y cómo sus derechos fueron vulnerados. En 1966, de los emigrantes españoles, solo el 24% entraron con contrato de trabajo, quedando de lado el más del 70% desamparados, acogiéndose bajo los reglamentos impuestos por los empleadores, ya que una de las principales desventajas de ellos fue el no saber hablar el francés e ignorar las leyes de este país. Por otro lado, el no contar con un contrato de trabajo a ellos les permitía obtener con mayor rapidez la estancia, según el agregado laboral en París. Por lo cual, en esas épocas se incrementó el ingreso de inmigrantes, llegando a beneficiar a los empleadores, aprovechándose de ellos para reducir los costos en sus empresas. A pesar de tener un trabajo, no se tenía en cuenta para nada los seguros sociales para ellos, dejándolos así de lado de todo beneficio. Sin embargo, un total de 9.838 personas ingresaron a trabajar en el sector de la agricultura y en 1.581 formaron parte de la construcción. Pero el sector agrícola era uno de los principales campos en los que el español solo se enfocaba para trabajar bajo sus propias condiciones. Y el ingreso de los nuevos emigrantes permitía a todos los empleadores hacer cambios en las condiciones de trabajo, beneficiándoles solo de ellos. En el año 1956, de un total de 12.573 trabajadores, el 81% fue empleado en la agricultura y el 19% en la construcción. Y en las 3 campañas más importantes donde laboraban los españoles era el arroz, la remolacha y la vendimia, las cuales tienen temporadas de distintas duraciones. La vendimia termina
acogiendo la mayor parte de los temporeros, ¿no?, que vienen a ser los trabajadores, por lo que dura poco tiempo. La cosecha de arroz dura un poco más de 2 meses y la remolacha necesita 3 meses de cosecha y de 6 meses para acabar la tierra, por lo que en campañas de menor duración se trabajaba sin descanso y a prisa, dando la opción de mayores ganancias por jornada laboral, pero sin tener en cuenta los beneficios para ello. Las campañas en Francia indicaban el periodo de trabajo más largo del año. Es ahí donde los inmigrantes españoles fueron contratados, pero por jornadas o hasta por semanas, ya que era el pico del empleo y necesitaban de la mano de obra de ellos por ser de alto rendimiento, trabajando en las cosechas de remolacha o en las cosechas de arroz entre los años de 1953 y 1954, reemplazando así la mano de obra local. En estas grandes campañas habían supervisores encargados de los trabajadores y no podían tener ningún contacto con los dueños, vivían en zonas muy alejadas de ellos y se les asignaban lugares para comer para que así no haya acercamiento entre ellos. En esas épocas no era extraño que no se cumpliera con el pago de sus horas extras, ya que siempre había diferencias en los sueldos. En ese tiempo, los contratos laborales eran redactados en francés y no especificaban en ellos los puntos como alojamientos y manutención, porque en las campañas los empleadores olvidaban esos detalles, dejándolos nuevamente a los españoles en el aire y sin potestad de reclamos. Como se mencionó en un principio, por la ignorancia del idioma francés y por lo poco periodo de las campañas de vendimia y arroz, las denuncias o reclamos por incumplimientos de contrato quedaban siempre sin solución, por lo que los sindicatos franceses fueron encargados de reducir de forma gradual las irregularidades que se daban en las negociaciones con los empresarios agrícolas. Eran muy exigentes en el trabajo de agricultura y no medían los peligros. A consecuencia de ello, al finalizar las campañas habían diversos accidentes, muchos más en las manos en lo que era la recolección de remolachas y de la vendimia. En cuanto al arroz, pasaba más de 12 horas al día en agua, donde las piernas terminaban remojadas, con calambres y con fuerte exposición al inclemente calor que les provocaba fatigas. Asimismo, sabiendo que el sector de empleo era ilegal, los mismos patrones presionaban para que no fueran considerados en las ventajas que existían en los convenios colectivos y que era un derecho que se les otorgaba a los trabajadores de este sector. La falta de utilización de las cláusulas más favorables para los trabajadores también se hacía notar en el servicio doméstico, donde las mujeres españolas vivían jornadas no establecidas legalmente y vivían bajo la disposición de los dueños día a día. El salario siempre era por debajo del sueldo mínimo. A pesar de ello, se le descontaba a cambio de comida y hospedaje. Por lo general, las domésticas no tenían conocimiento de sus derechos ante una enfermedad o accidentes y no contaban con un seguro social, quedando así desvalidas y sin consideración ante un despido. Podemos concluir diciendo que entre el siglo XIX y XX, los extranjeros españoles no eran considerados para asumir responsabilidades en sindicatos, ni mucho menos tenían derecho a votar ni a ser elegidos como autoridades. Que la vida de los españoles en Francia fue muy dura, ya que a pesar de emigrar a este país por un futuro mejor, terminaban envueltos en trabajos de jornadas interminables, recibiendo de ellos bajas remuneraciones, donde no tenían beneficios para la salud y estaban expuestos a las condiciones aplicadas por sus patrones. Con el pasar de los años, los países con más mano de obra extranjera después de la Segunda Guerra Mundial consideran que los inmigrantes viven un trabajo libre. Sin embargo, las restricciones a los trabajadores extranjeros no les permite vender con libertad su fuerza de trabajo. Así, entendemos que el trabajo de ellos no es del todo realmente un trabajo libre. Finalizando nuestro tema, podemos decir que la realidad vivida en el siglo XX en Francia era devastadora para los inmigrantes españoles, ya que los patrones solo velaban por su bienestar e intereses económicos, mientras que los derechos de sus trabajadores fueron vulnerados y tratados bajo circunstancias críticas. A pesar de ello, los españoles vivieron sometidos durante muchos años.
esperanzados en que en algún momento podía cambiar su situación y obtener un futuro mejor. La importancia de la obra teatral Lockout es que busca reflexionar acerca del valor humano y del mejor trato hacia las personas. Como sabemos, es una obra con corte social, el cual busca encontrar la igualdad y la justicia. Busca revelar la realidad para así trabajar por un mundo mejor, para trabajar como hermanos unidos.